Muy buenas noches, compañeros. Hoy vamos a leer la unidad 4, escenario 7, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Surgimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Bueno, vamos a encontrar un contenido que es historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, objetivos y propósitos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y las conclusiones. Iniciemos. Esta lectura fundamental tiene por objetivo brindar una contextualización sobre la historia del surgimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la importancia y sobre todo los instrumentos internacionales que se han establecido para promover y proteger los derechos humanos en América en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Concretamente, desde su creación, evolución y fortalecimiento, debido a que el sistema ha logrado a través de las funciones políticas y judiciales un trabajo conjunto entre los estados que de manera progresiva ha hecho frente a las transformaciones sociales y normativas que han requerido un esfuerzo importante en la formulación de textos jurídicos internacionales que se han convertido en la categoría normativa de mayor importancia debido a que constituye un compromiso legítimo frente a la categoría de derechos fundamentales. Historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el año 1890 se creó la Unión de las Repúblicas Americanas como una asociación de estados del continente americano apoyada técnicamente por la Unión Panamericana. Repito, en el año de 1890 se creó la Unión de las Repúblicas Americanas como una asociación de estados del continente americano, apoyada técnicamente por la Unión Panamericana y con una duración de 10 años renovables por un periodo igual con la condición inicial adicional, que dentro de dicho plazo ningún país se podría retirar, la cual se modificó en el año 1906 sobre los tiempos de anticipación para retirarse. Conjuntamente, diferentes instituciones interamericanas cumplían funciones anexas de apoyo en temas de salud, infancia y derechos del niño, de la mujer, pueblos indígenas y agricultura. Pero en la 9ª Conferencia Internacional Americana, celebrada el 30 de marzo al 2 de mayo de 1948 en la ciudad de Bogotá, se modificó la estructuración de la Unión Panamericana y se sustituyó por la Organización de Estados Americanos, OEA, que conllevó a una reorganización importante de todo el sistema interamericano. La Organización de Estados Americanos, en adelante OEA, nace como una entidad internacional panamericana regional y continental, con el fin de ser un foro político para la toma de decisiones, diálogo e integración entre los estados del continente americano. Es considerada a su vez como el organismo regional más antiguo del mundo, y en la Conferencia de Bogotá se suscribió la Carta de la OEA de 1948, que cobró vigencia en 1951 en el mes de diciembre, la cual fue enmendada 3 veces por otros instrumentos internacionales. Primero por el Protocolo de Buenos Aires, firmado en 1967. Entró en vigor en 1970. Luego se encuentra el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985, que entró en vigor en 1988. La siguiente modificación se dio a través del Protocolo de Managua de 1993, que entró en vigor en 1996. Por último, se realizó una tercera modificación mediante el Protocolo de Washington de 1992, el cual entró en vigor en 1997. Rolling Page Soto 2015. La carta está dividida en 3 partes que contienen 22 capítulos, los cuales hacen referencia a la estructura organizativa de los Estados americanos, que deben ser vista como un conjunto
concretamente por su naturaleza fundante, principios rectores, miembros específicos, derechos y deberes de los estados, formas de solucionar pacíficamente las controversias, seguridad colectiva y todo ello para un desarrollo integral. En la segunda parte están los órganos como instituciones de carácter organizativo. La Asamblea General, consejos, comités, comisiones, Secretaría General y conferencias especializadas con sus funciones específicas para un buen ejercicio en conjunto de toma de decisiones y análisis de situaciones generalizadas, pero finalmente disponer y ratificar el documento a partir de su vigencia. La Corte de la OEA de 1948 se creó con la finalidad de que todos los Estados miembros tuvieran como objetivo común un orden de paz en las relaciones que pudieran surgir, basados en los principios de solidaridad, soberanía e independencia, con la característica de fomentar un espacio global de colaboración, defensa e integridad en todos los territorios, y que desde su surgimiento se ha logrado que 35 países logren el estatus de independientes, y de esta manera se abriera el espacio común con la categoría de foro gubernamental de carácter hemisférico, social, jurídico y político. Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la Carta de la OEA y son miembros de la organización. Son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Asimismo, en abril de 1948, en la 9ª Conferencia Internacional Americana, también se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en adelante DAAWDH, en la ciudad de Bogotá, Colombia, siendo el primer instrumento internacional de derechos humanos de representación universal proyectado por el Comité Jurídico Interamericano, en el cual, mediante un proceso histórico, quedó consagrado la concepción de que el ser humano es titular de los derechos por el simple hecho de existir y que, por ende, estos no se le pueden arrebatar, limitar y transgredir sin justificación alguna. Además, en el desarrollo de estos derechos, coexisten deberes tanto para el mismo titular como para el Estado que, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en adelante DUDH, guiaron el trabajo que debería realizarse en el continente en materia de derechos humanos, que se integró con las condiciones e instituciones existentes para la fecha. La declaración tiene como objetivo principal la protección de los derechos esenciales del hombre, entre los cuales encontramos la vida, libertad, educación, cultura, justicia, propiedad, democracia, trabajo, seguridad personal, igualdad ante la ley, entre otras. Prevé la creación de circunstancias que le permitan progresar tanto en su desarrollo como ser humano, pero también alcanzar la felicidad. Preámbulo, párrafo 1. Mediante la constitución y protección de la familia, maternidad, infancia, residencia, tránsito, inviolabilidad del domicilio, etc. Instrumento que está dividido en 2 capítulos y en 38 artículos que abogan por el bien común en sociedades democráticas, libres, pluralistas y siempre abiertas al cambio, los cuales podrían ser consultados libremente en la página web de la OEA. De esta forma,
La declaración debe ser comprendida y estudiada, teniendo en cuenta otros instrumentos de protección de derechos humanos denominadas resoluciones y convenciones que fueron adoptadas en conjunto en la 9ª Conferencia de Bogotá, como por ejemplo, la Convención Interamericana sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la defensa y preservación de la democracia, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, entre otras, que ayudan a una adecuada interpretación y desarrollo de las normas del sistema interamericano y sobre todo su importancia histórica, política y jurídica. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en adelante SIDH, es reconocido como el mecanismo regional que se encarga de proteger y promover los derechos humanos, el cual surge a partir de la organización de la OEA, gracias a la adopción de diferentes instrumentos internacionales que se han convertido en la base del sistema con la finalidad de reconocer y definir los derechos y obligaciones de promoción y protección, dado que también se crean órganos destinados a velar por la observancia de los mismos. Por ello, se han adoptado varios instrumentos internacionales desde la creación de la OEA que, junto con el desarrollo normativo producto de la 9ª Conferencia Panamericana de 1948, en la que se aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y se determina la creación de órganos específicos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un conjunto de normas e instituciones que tiene por finalidad asegurar la protección y promoción del derecho internacional de los derechos humanos en América y asimismo provee un recurso para la población que, de una manera u otra, ha sufrido violaciones de sus derechos fundamentales, luego de agotar los recursos internos de la jurisdicción correspondiente y suministra un recurso para la población que conforma el continente americano y que ha sufrido violaciones de derechos humanos por parte del Estado u otros agentes. En 1959, la OEA crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se reúne por primera vez en 1960 y el año 1961 inicia las visitas in loco a los países para investigar sobre violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, en noviembre de 1969, se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en donde se reunieron los estados parte de la OEA y redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, Martínez Jiménez y Vergara Céspedes, 2015, la cual rige a todo el sistema interamericano de derechos humanos, dado que es el tratado más importante, y se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano judicial autónomo de la OEA. El texto del Pacto de San José es el tratado internacional más importante del continente americano sobre la protección de derechos humanos, puesto que allí se establece de manera explícita que los estados se deben comprometer a respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna en relación con la creación de leyes pertinentes dentro de sus jurisdicciones, con la peculiaridad de que, si no estuviesen allí determinados, deberán garantizar todas las medidas posibles para su protección y efectividad. Siendo la finalidad de la primera parte del documento que, junto con la identificación y enumeración de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ayudan al propósito previsto en el apartado normativo, junto con la suspensión de garantías, interpretación y, sobre todo, la aplicación en conjunto con los deberes de las personas.
Además, establece en su segunda parte los medios de protección de los derechos y libertades a partir del ejercicio de las funciones de los órganos responsables como la Comisión y la Corte, que deberán velar por la protección y promoción de los derechos humanos, trabajando y articulando sus facultades, funciones, competencias y procedimientos de manera conjunta. Y finalmente, dentro de las disposiciones transitorias se establecen las formas y requisitos para su firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolos y denuncia como garantías del propio texto internacional. A la fecha, 23 estados son parte de la Convención: Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Nicaragua, Panamá, México, Perú, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Ecuador, entre otros, y ha sido complementada por otros instrumentos. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador de 1998, OEA 2015, y Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990, OEA 2015. Objetivos y propósitos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha logrado crear una coherencia y cohesión de voluntades necesarias que se han materializado a lo largo de un proceso inacabado. Y un ejemplo claro de ello han sido los sistemas de protección existentes en América, Europa y África, por la sensibilización de la conciencia internacional y de la dignidad de todos los seres humanos, configurándose así la rama del derecho denominada Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la cual establece las obligaciones de los estados en respetar todo lo establecido en los tratados, convenios, pactos, declaraciones, costumbre internacional, etc., en virtud del derecho de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Dicha rama del derecho internacional público se ha establecido para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional, con miras a que los estados se abstengan de inferir o limitar en pleno disfrute de los derechos, materializándose así la obligación negativa, dado que la obligación positiva hace referencia al compromiso de resguardarlos mediante acciones para impedir las violaciones de los derechos humanos contra individuos y grupos. Y por último, los estados también tienen la obligación de realizarlos a través de medidas positivas que faciliten el disfrute de todos los derechos humanos. Actualmente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra conformado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos como piedra angular para todo el sistema, cumpliendo además un rol fundamental para aquellos Estados miembros que todavía no han ratificado la Convención Americana y para quienes son parte de esta, claramente. Como tratado general junto con sus protocolos sobre derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador y el relativo a la abolición de la pena de muerte y las 4 convenciones interamericanas sectoriales sobre prevención y sanción de la tortura, desaparición forzada de personas, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y eliminación de discriminación contra personas con discapacidad, sin olvidar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, OEA 2015. Conclusiones. En la actualidad, la categoría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos implica pensar en el rol fundamental del trabajo conjunto de los estados a nivel internacional para lograr una protección general sobre los derechos humanos a partir del conjunto de normas e instituciones encargadas de asegurar su promoción y protección, siendo un primer escenario de una clara voluntad de los estados hacia la protección internacional de los derechos,
la cual evoluciona continuamente a partir de las interpretaciones que el sistema ha logrado establecer como criterios generales, los cuales han ayudado a que la idea en común de protección y garantía evolucione continuamente mediante el fortalecimiento político, económico, social, cultural y estructural de lo que implica trabajar en equipo por el bien común. Es cierto que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH, cumple un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en América. Este sistema opera en base a la soberanía de los estados y dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el cual los países del continente han aceptado su articulación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se caracteriza por ser un mecanismo progresivo, que implica un trabajo continuo de promoción y defensa de los derechos humanos en el contexto internacional. Este sistema se ha ido fortaleciendo con el tiempo mediante la creación de tratados generales, órganos, mecanismos y procesos tanto de naturaleza judicial como consultiva y política. Estos instrumentos y mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen como objetivo garantizar la efectiva protección de los derechos humanos en la región mediante la revisión de casos, emisión de opiniones consultivas, adopción de medidas provisionales y seguimiento de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. En resumen, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos despliega una labor integral y orgánica en la promoción y defensa de los derechos humanos en América, a través de una serie de tratados, órganos y mecanismos que abarcan aspectos judiciales, consultivos y políticos. Referencias: Ayala C.A. 2010, Alteraciones del sueño en C. Chaparro, Trastornos psiquiátricos, páginas 349-388, Medellín, Psique. Vivani, L.M., Desafíos de la enseñanza de las ciencias en contextos bilingües. Godínez J.A., enero-junio 2012. Reflexiones sobre el poder mediático, comunicaciones y lenguaje. Guerrero J.D., Aerogeneradores de eje vertical. Sándor L. Julio, Evolución histórica de la presunción tributaria en Europa. Revista de Derecho Económico. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Unidad 4. Sistema Interamericano frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Autor: Nayibe Paola Jiménez Rodríguez. Asesor pedagógico: Jessica Catherine Pinzón Arias. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Les leyó Juan Carlos Tejero Medina.